La población de Chile está envejeciendo y muy rápidamente. Para el año 2050, 1 de cada 3 adultos en nuestro país va a ser un adulto mayor. Y ese cambio en la pirámide poblacional va a hacer que cada vez más personas no tengan un familiar que los cuide. El sistema de protección social no está preparado y las opciones privadas de un hogar pueden superar el 1.000.000 de pesos mensuales. Un tema fundamental para los próximos años. Lo revisamos a fondo en el reportaje de Daniela Pieratini. Chile está envejeciendo. Para el 2050, 1 de cada 3 chilenos será adulto mayor. ¿Y quién nos va a cuidar cuando llegue ese momento? Cuando ya no podamos solos, ¿quién va a estar ahí realmente? Detrás de esa pregunta hay una realidad que ya golpea a miles de familias. Cuidar a un adulto mayor puede costar más de 1,5 millones de pesos al mes en un hogar especializado. Un monto que para muchos simplemente es imposible de pagar. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? Porque lo cierto es que todos tenemos padres y todos, si tenemos suerte, vamos a llegar a viejos. Estamos envejeciendo. Chile es uno de los países que lo hace a mayor velocidad en la región. Y siendo honestos, muchos, tarde o temprano, vamos a enfrentarnos a un problema que golpea directo a las familias en lo emocional y también en el bolsillo. Carísimo, carísimo, carísimo. Si lo vemos desde el punto de vista monetario, todo esto es muy caro, es devastador, es devastador. Y entonces las preguntas aparecen. Si nuestros padres necesitan ayuda, ¿qué vamos a hacer? ¿Podemos cuidarlos solos? ¿Tenemos los recursos? ¿O vamos a tener que cambiar nuestra vida para hacerlo? Preguntas que muchas familias recién se hacen cuando el problema ya llegó y cuando muchas veces ya no están preparadas. Anda a acostarte y yo te hago una comida. Yo también lloro. Tiene 22 años y le pasó. Su vida cambió en 7 días. De la noche a la mañana, su abuela empezó con demencia y esa misma semana, su madre comenzó a quedar postrada por esclerosis múltiple y una profunda depresión. Las dos en Isla Negra, ella estudiando en Santiago y de un día para otro, todo en su vida cambió. Ay, la hueona, y te levanté a lavarte el poto y a sacarte la ropa mojada para poder sacar la ropa de la cama. Este es el tipo de cosas que tengo que soportar porque mi mamá y mi abuela no están bien mentalmente. No le va a hacer nada, Inés, quédate ahí. ¡Salí! Es algo que María José Parot haya elegido. Y como a tantos, la primera reacción no fue un plan, fue una pregunta. ¿Qué hago ahora? Y no lo conversamos nunca porque mi mamá siempre pensó que iba, como digo, es terca. Y nunca pensó que iba a necesitar ayuda. Que muchas veces pasa que sea el momento de tener que cuidar a tu familiar y cada uno está haciendo su vida. Entonces es muy difícil abandonar lo que tú estás haciendo y tu felicidad y tu comodidad para el otro, aunque sea tu papá o tu mamá. Así lleva 4 años, sola, haciendo equilibrio entre su carrera, su vida en pareja y varios viajes a la semana para cuidar a quienes dependen de ella. Me toca pasar página y seguir haciendo el aseo, ya que son cosas que nadie más hace y debo priorizar. Diariamente sube estos videos a sus redes sociales para graficar lo que es vivir con un adulto mayor enfermo. Además, para mantenerlas, cuando puede, trabaja y en el medio resiste. El único ser vivo en esta casa que creo que sabe cómo me siento es Tiki. Tiki es el único que sabe cómo me siento, que me entiende y me acompaña. Es un desgaste silencioso, mental, físico y también económico. Uno que dice no solo la ha agotado, sino que la ha ido apagando de a poco. Como si estuviera muriendo en vida. Y el miedo constante de que algo pueda pasar mientras no puede estar con ellas. No hay nada que comer. La pillé tratando de cocinar y me da un miedo a que eso pase durante la semana, se le quede el gas abierto y explote la casa. Es como un miedo tan
tan real. Cada fin de semana lo que me encontraba en la casa era peor. Popó en el piso del baño, comida podrida sin comer o ellas mismas que no habían comido en días. Entonces me deprimía a mí y claro, era inhumano para ellas también. Y cuando traté de buscar ayuda de la MUNI, me dijeron que no categorizábamos como situación muy severa para que fueran, no sé, los profesionales semana tras semana a ver a mi mamá y abuela. Como muchas opciones para internar a mi abuela y a mi mamá, esos centros son muy caros. No lo vi posible. Y otra chica me ofrecía cuidados 24 horas de mi abuela y mi mamá, pero eran como 600, 700 lucas. Y claro que vale eso el trabajo que ellas están haciendo, pero yo mi familia no tenía para pagarlo. Así que no fue opción, lamentablemente. Abandonada por un sistema que la dejó sola, no le quedó más remedio que tomar una difícil decisión que nadie a su edad debiera enfrentar y de la que ya le contaremos. Pero este reportaje es también una invitación a abrir el debate en familia, a generar las conversaciones que como sociedad hemos estado evitando. Hablar abiertamente no solo de cómo y quién nos va a cuidar cuando llegue el momento, sino también de exigir un diálogo a nivel país y que las autoridades asuman que este no es un problema individual, sino colectivo que requiere abrir redes oportunas, reales y accesibles. Decidí partir por casa, ver qué opciones reales existen, cuánto cuestan y enfrentar la pregunta central: ¿qué hago si mis padres comienzan a requerir cuidados permanentes? Hola, buenas tardes. Disculpe, estoy buscando una residencia para un familiar. ¿Me podría dar el valor mensual, por favor? Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Disculpe, quería consultar cuál es el valor de una cuidadora puertas adentro. Con estos valores, el cuidado deja de ser una opción real y se transforma en una barrera económica que la mayoría simplemente no puede enfrentar. Y entonces la pregunta cambia, ya no es quién cuida, es quién puede pagar por ese cuidado. La clase media ahí queda en cierta manera desprotegida porque el recurso económico pasa a ser importante. Y es ahí donde hay que desarrollar psicología, trabajo social, solidaridad, redes de apoyo y donde el Estado no ha estado. Hoy día no hay ningún aporte del Estado que nos subvencione en ese sentido. En la clase media no, pero sí en condiciones de vulnerabilidad. Si yo no puedo pagar y tampoco puedo renunciar a mi trabajo, ¿cuál es la opción? Muchas veces existe la posibilidad a través de las comunas de lograr el apoyo social para postular a un establecimiento de larga estancia, el adulto mayor, donde las listas de espera no dan. La gente muere esperando. El Estado, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor, solo ofrece establecimientos de larga estadía para personas en situación de vulnerabilidad, mientras que en los consultorios o CESFAM, los programas de atención domiciliaria dependen de una evaluación que clasifica a los pacientes como leves, moderados o severos. Pero incluso ahí aparece otra barrera. Para acceder a ayuda de asistencia en el hogar se exige un alto grado de dependencia, es decir, estar postrado y además contar con un cuidador permanente. O sea, otra vez, la misma disyuntiva: dejar de trabajar para cuidar o pagar para que alguien lo haga. Llegué al mismo punto. ¿Qué hago ahora? Así que decidí llamar a mi madre y le pregunté a ella y a muchas otras qué esperan de nosotros, los hijos, cuando llegue ese momento. Ya levanten la mano quienes esperarían que si algún día no pueden cuidarse solos, sean sus hijos quienes asuman ese cuidado. Yo quiero que me cuide mi hija o mi hijo porque encuentro que el amor se devuelve. Nunca nos van a querer si uno ha sido una buena mamá. Yo realizo esa tarea, cuido a mi madre. Considero que estamos devolviendo la mano solamente
Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes ya han conversado claramente con su familia sobre qué hacer cuando llegue ese momento? Ir a una casa de reposo, y la verdad que trabajé toda mi vida para poder pagarme una buena. ¿Y cómo les gustaría que fuera ese cuidado y quién les gustaría que estuviera a cargo de ustedes? No irme a la casa de mis hijos, definitivamente no, aunque ellos quieran. Yo considero que nuestros hijos no tienen la obligación de cuidarnos, por lo tanto, si existe la opción, que se externalice y que no seamos una carga. Nosotros ya dimos todo lo que teníamos que dar, ellos nos han dado su amor, así que nos lleven a algún lado donde realmente nos puedan cuidar. Lo mismo me dijo mi madre. El problema es que muchos no pueden enfrentar los altos costos asociados a esos cuidados permanentes. Pero el mercado se ha abierto y han surgido alternativas como los centros diurnos, algo muy parecido en la práctica a los jardines infantiles en términos de horarios y dinámicas, pero pensados para adultos mayores. Lugares donde reciben acompañamiento, supervisión y actividades durante el día mientras sus familias trabajan o simplemente no pueden estar. La traje el primer día para acá, ahora se viene feliz porque si tú vas a ver allá adentro, algo están haciendo. A eso lo doy a la dignidad, la hacen hacer cosas. Y me permitió poder seguir con mi trabajo porque tengo 82 años y sigo trabajando que como cuando tenía 20. Levantarme a las 5 o 6 de la mañana, venir a dejar a mi señora aquí, hacer mi rutina, parto para el fondo a trabajar todo el día, vuelvo a 6, 7 de la tarde a buscarla aquí, con todas las cosas que me permiten aquí porque abuso de ellos, pero facilita el poder hacer sus cosas cotidianas. Entonces aquí ya están resguardados, están cuidados, están haciendo actividades, se mantienen activos, la verdad. Él también se convirtió en cuidador, formando parte de lo que los expertos describen como una realidad cada vez más frecuente. Mayores que cuidan a mayores. Porque los hijos no se pueden preocupar, si no es porque esta sea una maldad, sino que porque los hijos tienen sus hijos, ¿no es cierto? Tienen su hogar, entonces ya no pueden, y esta gente tiene una preocupación diaria. Una preocupación a segundo. Mis hijos me retan, porque saben que estoy en una condición que lo único que queda para atenderla bien son ellos. Pero me cuesta, pues amiga, me cuesta. ¿Por qué le cuesta, Porque son muchos años de lealtad de ella conmigo, me lo dio todo. Entonces yo quiero ser leal con ella, morir con las botas puestas. Pero hay otros, como María José Parot, que recién empiezan su vida y simplemente no pueden renunciar a todo. Y entonces, como no pueden pagar por el cuidado de sus seres queridos, ¿por qué no alcanza? El costo se paga de otra forma, con la culpa. Me ha tocado igual como aceptar que yo no puedo hacerlo todo. No puedo asegurarles a ella un mejor futuro sin desvivirme a mí misma. Porque nadie lo hace, entonces tengo que hacerlo yo. Pero yo no quiero. Pero ahí está mi mamá, mi ser querido, y lo estoy dejando y eso es inhumano. Entonces yo llegué, como dentro de este ruido mental, a la conclusión de que, claro, si yo no estoy bien, yo no puedo cuidar a nadie. Entonces decidí desligarme un poquito, sacrificar un poco, aunque eso, en mi caso, como no tengo más ayuda, signifique, no sé, que a veces no coman, que a veces no están tan bien atendidas, pero es que yo no podría estar siempre ahí. Yo terminaría enfermándome. Según expertos, el desgaste del cuidador puede llegar a ser tan grave y profundo como el deterioro de la persona a la que cuida. Ninguno de ellos está viviendo, ni el cuidador ni el que está padeciendo. Entonces, me encantaría la eutanasia. Como no hay, habrá que como hacer lo que uno pueda dentro de sus límites. Ir soltando de a poco. ¿Y cómo responde el Estado frente a esto? ¿Qué hacemos los chilenos cuando simplemente no podemos enfrentar solos una situación así? Durante semanas solicitamos una entrevista a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, pero no hubo disposición para abordar estos temas. Tampoco la ministra de Desarrollo Social quiso responder sobre cómo el nuevo gobierno plantea enfrentar este desafío. Un problema urgente en un país que envejece rápido, donde en pocos años 1 de cada 3 chilenos estará en ese rango etario. El Estado es muy responsable y el Estado chileno en particular, no estoy hablando del gobierno, es un Estado edadista o viejista que ha discriminado por edad. Falta mucho para dar un abanico de posibilidades donde haya un compromiso real. Por lo tanto, presidente, cual sea el que me escuche, tiene que empezar a trabajar por los mayores, pero de una manera efectiva y no efectista.
Y mientras no hay definiciones desde el nivel central, muchas veces son los municipios los que terminan impulsando ayudas y proyectos, intentando dar respuesta a una realidad que sigue creciendo. Y los adultos mayores son un porcentaje muy importante de la comuna. Hoy día es 22%, casi 20.000 adultos mayores y principalmente mujeres que tenemos que atender, y por eso tenemos ahora un departamento de adultos mayores. También hemos tenido un consejo de adultos mayores para escuchar qué es lo que necesitan. Es una temática que no ha sido abordada suficientemente por el Estado, y por eso es tan importante que no solo se dé esta discusión en la sede parlamentaria, en el legislativo, sino también desde el mundo de los municipios, hacernos cargos de una problemática que cada día nos afecta y ciertamente que en el futuro solo va a ir creciendo. Y mientras la ayuda no llega, este problema se enfrenta como se puede, solos, en familia, y muchas veces falta lo más importante, la conversación. Y frente a eso, el primer paso sigue estando en nosotros. La invitación es a reflexionar, anticiparnos, abrir este debate cara a cara y hacernos una pregunta que no podemos seguir postergando. Cuando llegue la vejez, ¿quién nos va a cuidar?